El 13 de febrero podría marcar un giro inesperado en un caso que estremeció a todo Puerto Rico. Una de las acusadas de asesinar a Gabriela Nicole Prats Rosario podría quedar libre antes de que comience el juicio. Hoy le traigo lo más reciente de este caso que mantiene al país en vilo en esta nueva edición. Iniciamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme. Como saben, Gabriela Nicole, de 16 años, fue brutalmente asesinada a puñaladas en agosto del 2025 en Aybonito. Dos personas fueron arrestadas, Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija Antoniesca Avilés Cabrera, de 18. Ninguna ha sido procesada aún, y la defensa de Elvia insiste en su inocencia, mientras prepara una apelación tras la moción de desestimación que fue denegada. ¿Pero qué podría pasar con este proceso? El juicio contra Elvia está previsto para comenzar el 13 de febrero, pero si el tribunal no para el proceso, ¿qué podría pasar ese día? Antes de discutir esto con una abogada criminalista, me gustaría pedirle su ayuda para hacer crecer nuestra comunidad. Si cree que este contenido debe llegar a más personas, por favor regáleme un me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal y active el icono de la campanita para recibir las notificaciones. Con su ayuda podremos seguir investigando e informando con veracidad y responsabilidad. Como les comentaba, la defensa de Elvia Cabrera Rivera argumenta que los cargos de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas deben ser desestimados debido a la supuesta ausencia total de prueba y a una violación del derecho a recibir evidencia exculpatoria, en referencia al caso Brady vs. Maryland. Sin embargo, una jueza del Tribunal de Aybonito rechazó esta moción al concluir que no se probó que el Estado ocultara o destruyera evidencia, y otro juez rechazó el argumento de ausencia total de prueba. Un giro crítico del caso se aproxima. El viernes 13 de febrero se cumplen los 180 días de la detención de Cabrera Rivera, lo que activa su derecho constitucional al habeas corpus. Si el Tribunal de Apelaciones decide detener el proceso, la mujer podría salir en libertad, aunque bajo arresto domiciliario 24/7 y con grillete electrónico. En caso contrario, el juicio comenzará ese mismo día con la selección del jurado, tal y como lo indicó el juez Luis Barreto Altieri. La defensa de Cabrera Rivera alega fallas graves del Estado, y mientras que un reloj legal sigue corriendo, tenemos una acusada que podría quedar libre antes de que el juicio siquiera comience. Escuchemos. Vamos a ir al apelativo a revisar las dos solicitudes de desestimación que se declararon en nuevo lugar. La primera, como recordarán, por ausencia total de prueba, y la segunda por violación a Brady vs. Maryland, que es que no se nos han dado oportunamente la prueba culpatoria. Mire, licenciado, pero tengo una duda, porque ustedes van a apelar, o sea que este proceso se continúa extendiendo. Todavía ustedes me imagino que van a pedir entonces que se paralice el proceso para... Okay. ¿Y qué va a pasar entonces con el posible habeas corpus que ustedes pueden radicar para que ella salga a libertad, porque se cumple el término de los meses sin que ella se le... El mismo 13 de febrero es que se cumple el término de 6 meses, de 180 días. Por eso es que, ¿verdad?, el tribunal, pues, oportunamente citó los paneles de jurados para ese día. No obstante, hay que solicitarle auxilio de jurisdicción al Tribunal de Apelaciones, y si no paraliza, como es un asunto interlocutorio, pues el tribunal aclaró que va a comenzar el juicio por jurado. Vamos a empezar a desinsegurar el 13 de febrero, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga lo contrario. Si paralizan entonces el proceso, ella puede ejercer su derecho fundamental a salir en libertad por habeas corpus. Obviamente, ¿verdad?, anticipamos que el tribunal va a imponer una restricción domiciliaria, lockdown 24/7 con un grillete, en lo que podemos finalmente dirimir la controversia que está ante el apelativo, si es que se paraliza. ¿Cuándo ustedes van a estar radicando ese recurso en el apelativo? Pues tenemos, ¿verdad?, estamos prácticamente contra el reloj en ese sentido, porque tenemos que mover el ánimo del Tribunal de Apelaciones para que pueda paralizar, y tenemos unos términos de 5 días de anticipación del 13, o sea que ya nosotros tendríamos que estar presentando esto la semana que viene, no más tarde de eso. Y van a ver el juicio por jurado. Es una determinación que ya... Eso es un derecho que tiene por nuestra eso, ¿se representación. de acuerdo con el
renunciar a ese derecho. Pero es la norma, ¿verdad? Es unas consideraciones que nosotros nos debemos abstener de comentar, pero la decisión de ella es por tribunal, por jurado. ¿Y entienden que van a poder conseguir un panel de jurados que sea justo e imparcial para ver este caso? Eso lo evaluaremos, ¿verdad? A medida que vayamos desinsaculando, y que nosotros confiamos, ese es el sistema que tenemos, es el sistema que respetamos, que todos conocemos, ¿verdad? Y por el cual nos preparamos, y confiamos que el proceso pues salga a relucir tanto o una cosa o la otra. Si el jurado nos manifiesta o podemos denotar esa que no son capaces, ¿verdad?, de ser imparciales, pues haremos lo propio, pero confiamos que lo vamos a lograr. Y le quería preguntar, a pesar de la determinación de no dar lugar a la solicitud de desestimación, la jueza en su resolución admite que a la defensa no se le entregó prueba que era favorable. Si ustedes recuerdan, parte de nuestra locución en la vista argumentativa precisamente era que el análisis no podía, ¿verdad?, a nuestro juicio, ser el que el tribunal evaluara si con esa prueba el resultado hubiese sido distinto o no. Como magistrado, el juez que estaba atendiendo eso, ella sí reconoce en su resolución que hay evidencia exculpatoria y que hay evidencia favorable que debió haber sido entregada. El análisis no era si la propia juez, ¿verdad?, y es uno de los planteamientos de derecho a ser llevado al apelativo, si la propia juez hubiese determinado no causa o causa, sino más bien que había que devolverlo porque eso socavaba la confianza en el proceso. No era ponerse en los zapatos de... Eso es uno de los errores, como muy bien tú lo acabas de señalar, que vamos a llevar que van a prevalecer en el a nuestro juicio. Eso está resuelto. En el caso de Pueblo versus Ortiz Rodríguez se evaluó ese tipo de situación y el Tribunal Supremo es el que aclara la doctrina. El tribunal no debió ponerse en los zapatos para ver si determinaba causa o no causa, sino más bien era si la confianza en el proceso pues fue trastocada. Y múltiples errores adicionales que se van a plantear, pero uno de ellos es ese. Este caso tiene todos los elementos para convertirse en un verdadero torbellino legal, derechos constitucionales, pruebas exculpatorias y decisiones que podrían cambiarlo todo en cuestión de horas. Para ayudarnos a entender qué podría suceder y cómo se ve desde la perspectiva de la defensa y la fiscalía, contacté a la abogada criminalista Ana María Strube. Veamos la entrevista. Abogada, como siempre, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Un placer. Abogada, para comenzar, ¿en qué punto exacto se encuentra el caso de Elvia Cabrera Rivera y qué es lo que está en juego en los próximos días? El caso de Elvia Cabrera se encuentra en etapa de juicio, pero está pendiente que se recurra al Tribunal de Apelaciones de la determinación que llegó la juez del Tribunal de Primera Instancia de Bonito de declarar no al lugar la petición de desestimación presentada por la licenciada, por la abogada de defensa que representa a doña Elvia, por incumplir el Estado en el deber de entregar pruebas exculpatorias y determinación de causa en vista preliminar en violación del debido proceso de ley. Pero estaba leyendo que... Ajá. Está pendiente ir al Tribunal de Apelaciones para ver si esa determinación que llegó esa juez se puede revocar. Interesante, pero estaba leyendo también que existe un reloj legal. ¿Por qué este caso está, y cito, contra el reloj? ¿Y qué significa exactamente el término de 180 días para la acusada? En alguna de nuestras intervenciones anteriores lo habíamos hablado. Esto es lo que se llama el derecho de habeas corpus. La Constitución de Puerto Rico protege que una persona no esté detenida en una prisión por no poder haber prestado una fianza monetaria por un espacio de tiempo que exceda 180 días. Esto es un derecho que tenemos todos los ciudadanos puertorriqueños bajo nuestra Constitución para proteger, ¿verdad?, que una persona que se presume inocente no se encuentre privado de su libertad bajo la presunción de inocencia. Entonces, si ella queda en libertad, ¿es totalmente en libertad o le pondrían quizás un grillete? Pues esta libertad es una libertad, ¿verdad?, que se puede limitar como cualquier condición de fianza. Le pueden colocar supervisión electrónica, o comúnmente como le llamamos grilletes. Le pueden imponer unas condiciones de horario, de restricciones domiciliarias en su hogar. Le pueden imponer unas prohibiciones en términos de limitar su libertad de movimiento, de salir de la jurisdicción de Puerto Rico. Se le pide que se haga entrega de pasaportes, de documentos de identificación que puedan servir para salir fuera del país. Se le imponen una serie de condiciones que el tribunal entienda que va a garantizar que ella permanezca en Puerto Rico, accesible a las autoridades, para que pueda continuar enfrentando su proceso legal.
Ahora, abogada, si el tribunal no decide paralizar el proceso, ¿qué pasaría exactamente el 13 de febrero en sala? Ese proceso que se paraliza no paraliza ese derecho o ese conteo de tiempo de los 180 días, sino que se le dice al tribunal ley bonito, tribunal, detén tu calendario, en lo que yo, tribunal de apelaciones, voy a atender esta controversia que me están planteando. Nosotros las partes tenemos un término de 30 días para acudir al tribunal de apelaciones en búsqueda de que se revoque una determinación adversa o que se confirme una determinación que nos place, pero el Tribunal de Apelaciones no tiene un término para resolver una vez determina que va a coger o no va a coger una controversia o un caso. Así que la paralización es que se detiene el reloj o el calendario del Tribunal de Ahí Bonito en lo que el Tribunal de Apelaciones resuelve. Si el Tribunal de Apelaciones no detiene el reloj o el calendario del Tribunal de Ahí Bonito, se entiende que se va a dar comienzo a ese juicio el día 13 de febrero. Y sería con la selección del jurado, ¿no? Sí, se le da inicio al juicio de diferentes maneras. Con la juramentación de ese grupo de personas que vienen a ser posibles candidatos de jurado, o se le da inicio a ese proceso juramentando los testigos si es que determinan que el juicio no se va a ver por jurado. Así que es como lo que marca el inicio del juicio es el juramento, ya sea al jurado o a los testigos que vayan a declarar. Y aunque ya pues se anunció que sería un juicio por jurado, ¿la defensa todavía podría cambiar esa decisión? Una vez se inicia el proceso y se informe que es por jurado y se comienza a seleccionar el jurado, la defensa pudiera renunciar a ese derecho de juicio por jurado, pero esta vez va a necesitar que la fiscalía o el Ministerio Público esté de acuerdo o el tribunal va a tomar en cuenta la posición de los fiscales. Si renuncia a su derecho de juicio sin que haya comenzado a su derecho a jurado, perdón, sin que haya comenzado su juicio, no importa lo que piensen los fiscales, ella puede renunciar. Si ha comenzado el juicio, el tribunal va a tomar en cuenta la posición o la postura de los fiscales en este caso. Y hablando un poco sobre la apelación que ya usted mencionó, licenciada, ¿qué es un recurso interlocutorio y por qué es clave en este momento? Aquí siempre hablamos de apelación, ¿verdad? En términos coloquiales, pero aquí lo que se presenta es un recurso de certiorari que se traduce muy correcto al español como recurso interlocutorio. Es que hay una controversia de derecho o de hecho trabada en medio del proceso. Se le pide al Tribunal de Apelaciones que revise una determinación del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Ahí Bonito, sobre una controversia que no pone fin al caso. Aquí no se está pidiendo ninguna revisión sobre culpabilidad o inocencia. Aquí se está pidiendo una revisión de una controversia que se encuentra a mitad de proceso. Por eso es que es interlocutoria entre procesos. No es que se le está pidiendo que revisen una determinación final del caso. Y desde su experiencia, ¿es común que un tribunal continúe un juicio mientras hay asuntos pendientes en apelación? Sí, aquí el Tribunal de Apelaciones no le gusta paralizar o dar órdenes al Tribunal de Primera Instancia de que detengan los procesos. Los tribunales, a pesar de que nuestra Constitución garantiza el derecho de habeas corpus, que son los 180 días, no le gusta implementarlos, porque lo ven como un reconocimiento de que no ha sido una justicia rápida, que el proceso no ha corrido de manera efectiva porque han dilatado 6 meses sin que se vea el caso. Así que es bien común aquí que los procesos de paralización no se den. ¿Qué pasa con estos errores o con estas controversias? Pues las partes las reservan para plantearlas al final del proceso. Por ejemplo, si aquí iniciara el juicio y bajara un veredicto de culpabilidad de parte del jurado, podemos anticipar que uno de los errores que se va a plantear en esa apelación es que se le violentó el derecho al debido proceso de ley, a un proceso justo o imparcial porque no se le dio oportunidad de litigar estas controversias antes de exponer a esta persona a ver su juicio plenario. Ahora, licenciada, si Elvia sale en libertad por habeas corpus, esto no significa que el caso se cae, ¿no? No, lo que cambia son sus condiciones de estar privada de libertad en espera de juicio o ve su juicio estando en la libre comunidad con cualquier restricción que el tribunal entienda necesaria imponerle, pero el caso continúa. Se flexibilizan los términos. Ya no hay un apuro por comenzar el caso. Ya el proceso continúa, lo único que la persona está en la libre comunidad en espera de ese proceso. En el caso de Antonia Escabeles Cabrera, la otra imputada, la vista preliminar comenzará el 5 de febrero.
su defensa presentará 2 especialistas en salud mental, el psiquiatra y psicólogo Reinaldo Rodríguez Yauger y la psicóloga Nicole de la Torre Mercado, quienes elaboraron informes sobre su capacidad mental disminuida. Según la defensa, cuando ocurrieron los hechos, Antoniesca, entonces menor de edad, tenía una salud mental equivalente a la de una niña de 10 años y 7 meses, lo que limitaría su capacidad para configurar el delito de asesinato. En octubre de 2025, una evaluación inicial determinó que no era procesable y fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, el 16 de octubre fue declarada procesable y aunque la defensa intentó trasladar el caso a un tribunal de menores, un panel de jueces decidió que continuara en la Corte de Adultos. La vista preliminar se celebrará los días 5, 10, 12, 19 y 20 de febrero de 2026. Este caso ha conmocionado a todo Puerto Rico por la violencia y la complejidad legal que los rodea. Tanto la defensa como la fiscalía siguen preparando sus estrategias, mientras la sociedad observa de cerca cómo se equilibran el debido proceso y la percepción de justicia para la familia de la víctima. Así termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo como siempre a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.